Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cambio de Frente, el programa deportivo de nuestro sistema informativo en Telemedellín. A falta de que aparezca el comunicado oficial del cuadro Atlético Nacional, hay que decir que no hay nada más contundente que uno mismo cerrar su ciclo, encargarse uno mismo de poner la cerecita en el pastel o terminar lo que se empezó y como se empezó, decir adiós. Parece que las horas están contadas para el técnico Javier Gandolfi en el cuadro Atlético Nacional. Es una circunstancia difícil de asimilar seguramente para el entrenador, pero como arrancaba el comentario diciendo, no hay una fórmula más contundente que uno mismo ser el que cierre el ciclo. Y es que lo que pasó en el partido frente al Atlético Bucaramanga es grave, es muy grave. Quizá la gravedad tiene mucho que ver con el equipo que se está dirigiendo. Si es un equipo de la liga, me refiero a la Liga Antioqueña de Fútbol, por ejemplo, un equipo amateur, pues seguramente no pasará de la rabia de haber perdido los puntos. Pero cuando se está hablando de Atlético Nacional, al que sus hinchas y el mismo club se han encargado de llamar el Rey de Copas, cuando se saca pecho por decir que se tiene la estructura montada más grande de Colombia, cuando se tiene la nómina más costosa, cuando se trae un cuerpo técnico en el que se incluyen por la página del club a 20 personas, pero siendo honestos, siendo legales y siendo claros con la información de lo que puede significar la palabra asistente técnico, podríamos hablar de 7 personas. 7 personas. Uno de ellos se encarga específicamente de estar atento a que los jugadores firmen planillas, a que se haga correctamente los exámenes para evidenciar si hay alguna anomalía en la orina o no, si hay algún tipo de información que se deba saber y conocer antes, pleno partido y postpartido. Pero aparte de esa persona, hay otros 4 o 5 que están orbitando permanentemente la información necesaria para darle trámite a un partido de fútbol de liga profesional de nuestro país. Es grave, es muy grave lo que ha pasado. Y al parecer ha sido el mismo Javier Gandolfi el que ha puesto los puntos sobre las IES para terminar su ciclo en el cuadro Atlético Nacional. Sean todos bienvenidos. Thiago Aristi. Juanfe, ¿qué tal? Un abrazo para Santi, para todos los televidentes, un saludo muy especial. Bienvenidos a una semana de Cambio de Frente que comienza con tema bravo, con tema bravísimo. Yo creo que desde el sábado, aún sin tener todavía oficialización, porque estamos esperando si Nacional se comunica hoy mismo, no solo con nosotros, sino con todos sus hinchas, con sus públicos, para confirmar si Javier Gandolfi deja de ser el técnico de Nacional. Desde el sábado por la noche se abrió un capítulo más, y un capítulo lamentable, un capítulo vergonzoso. Por lo mismo, Juanfe, me apunto a sus palabras, es un equipo, es una empresa, una institución que su principal función, que su principal activo, que su fuerte es el partido de fútbol del equipo profesional. No es solo eso, un montón de gente, otras divisiones, fútbol femenino, fútbol formativo, mercadeo, hasta cine, hasta película de cine, ¿cierto? Sí, claro. Pero lo primero es el equipo profesional, el que van a ver 28.000 personas, como fueron este sábado por la noche. Entonces no puede pasar que un ítem de un reglamento que toda la institución debe conocer se pase por alto y que luego, de una forma hasta jocosa, se corra en 3 minutos a hacer un cambio como para borrar lo que ya todo el mundo vio. El mundo vio y el mundo escuchó a través de la radio, de la televisión, y las 28.000 personas, todos los celulares tomaron la foto. Me pareció vergonzoso la verdad, y no debería pasar. Hay una persona encargada de eso que siempre se apunta en todos los equipos, pero para mí el principal y primer responsable es el director técnico, porque el director técnico no es solo entrenador, no es solo formador y tampoco es solo seleccionador, es un director técnico y tiene que tener los conceptos claros, la historia del equipo para el que está entrenando, trabajando, el conocimiento de su grupo y clarísimo el tema reglamentario. Es fundamental saber en qué marco, en qué contexto, en qué reglamento estoy desempeñando mi trabajo, y esa es una parte que él además debería conocer muy bien porque él también es extranjero. Entonces, si los extranjeros llegan por él, si su grupo está lleno
lleno de extranjeros, hay asistente 1, asistente 2, asistente 3, PF1, PF2, preparador. Hay un montón de gente que también son de su círculo, que el director deportivo de Nacional también es extranjero, pues creo que por simple lógica deberán estar muy pendientes de cuál es la realidad de sus colegas o de sus compatriotas incluso, porque muchos son uruguayos o argentinos. Es un error gigante, pero el punto más importante para que usted siga con Santi y Juanfe en el saludo y para que desarrollemos más, Nacional perdió el partido. Es que hubiera sido bochornosísimo si Nacional pierde los puntos en el escritorio. Pero en lo deportivo también hay que hablar de que Nacional fue superado en la cancha, por lo menos en el marcador, que otra vez no mostró lo que debe mostrar un equipo jugando como local con la nómina que tiene Atlético Nacional. Y eso sin hablar del tema táctico, eso sin hablar del penal de Alfredo Morelos, sin hablar del rendimiento de unos y otros y sin hablar de la poca evolución desde lo técnico, táctico, estratégico y deportivo que ha tenido este equipo. De Tiago Aristi a Santi Ramírez, quien nos acompaña hoy en Cambio de Frente. Santi, bienvenido. Hola Juan, un saludo para ti, para Tiago, por supuesto para todos nuestros televidentes y pues simplemente decir que ese tema de los 4 extranjeros de forma irreglamentaria dentro del terreno de juego fue la gota que ya derramó el vaso que estaba a rebosar en Atlético Nacional, creo yo, desde los cuadrangulares del semestre anterior, donde el equipo verde no mostró el fútbol que lo llevó a esa final, y después dando tumbos en cuanto al juego, en cuanto a resultados, en cuanto a perder la fortaleza que tenía Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, y a un dato que ahorita vamos a ahondar en él, y es que cuando se vio abajo el equipo verde, nunca pudo remontar y ganar el partido en la era de Javier Gandolfi. Todo esto, y sumado a lo que dice Tiago, la derrota frente al Bucaramanga y ahora un error grosero por todo lo que hemos dicho, pues ha precipitado, como bien también lo decía Juan Felipe, ha precipitado la posible salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional. Que hay que decir, hay un comité en el cuadro verde, muchachos, hay un comité que no solamente es la organización Ardila Lule la que decide, sale el entrenador, sale tal jugador, sino que pasa por el comité. Y en el comité había personas que defendían a Javier Gandolfi. Ahí veíamos en imágenes a Gustavo Fermani, quien fue el que hizo la máxima gestión para que el entrenador argentino llegara. Pero una situación de estas que acabamos de vivir el sábado, que bien relató Tiago Aristi, que también lo dijo Juanfe, se vuelve insostenible incluso para los que lo defienden. Ya no hay forma de defenderlo, es indefendible el técnico en una situación como esta que acaba de ocurrir en Atlético Nacional, el club más grande de Colombia. Entonces, creo que bien lo tituló Juanfe, se autoinmoló el técnico Gandolfi en Atlético Nacional. Hay que analizar también todo el tema desde su condición real, y a esto habría que meterle que es la gotica simplemente. No es que se toma de tajo por una situación grave, esto que pasa es grave, no se puede minimizar. Mucha gente quiso bajarle la importancia que para mí tiene en un equipo como Atlético Nacional, y de hecho el técnico sabía tanto que cuando fue a dar la respuesta al tema dijo: es tan simple como decir que hubo una equivocación y ta. Si hoy Atlético Nacional estuviera aún compitiendo en torneo internacional, si estuviera liderando con comodidad la liga, si en Copa no hubiera dejado una sensación extraña cuando fue con el partido completamente ganado y vencido al rival en el segundo torneo de nuestro país, hoy tendríamos la posibilidad de decir: hombre, de pronto hasta no le da. Pero esta es una gota muy fuerte, muy grande, muy vergonzosa para un club como Atlético Nacional, y era lo que seguramente estaban esperando quienes hoy todavía hacían fuerza para que Gandolfi se quedara en el verde. Hablo por supuesto de las directivas y quienes tienen que tomar decisiones para decir: ¿de qué más me voy a pegar para que pueda continuar con nosotros? Seguramente es un costo alto el que tendrá que pagar el cuadro verde por dejar de tenerlo en su nómina, pero yo creo que ya es muy difícil, es muy complejo, la presión de los hinchas, la crítica de los medios, el encuentro permanente con muchos de ellos, y que prácticamente tenemos hoy poca posibilidad de hacer visitas
al sitio de trabajo del cuadro Atlético Nacional para que la prensa haga su trabajo. Es decir, toda la atmósfera, toda la atmósfera es gris, toda la atmósfera es muy difícil para el técnico argentino. Es que es un tema, Juanfe, desde lo técnico. Es un tema desde lo técnico y él es el director técnico del equipo. Por eso digo, el tema reglamentario no es solamente para una persona que esté encargada de la situación o de por lo menos alertar, sino del cuerpo técnico que tiene el control de los jugadores. Nadie hace un cambio sin que el técnico Gandolfi no lo pida. Él incluso puede tener asesores que le hablen al oído y le digan sí, no, que le recomienden, que le hagan alguna sugerencia, pero un cambio en Atlético Nacional, una decisión, un planteamiento, una titular, cualquier cuestión desde lo deportivo en la cancha tiene que ver con el técnico Javier Gandolfi. Y el tema del sostenimiento. En la rueda de prensa, el colega Juan Pablo Erazo le preguntó a Javier Gandolfi qué sostenía Javier Gandolfi en Atlético Nacional. ¿Qué sostenía Javier Gandolfi? Y él dijo, Juan Pablo, como yo ya le expresé, porque ya le había hecho la pregunta antes, como yo ya le expresé, cuando salimos de Copa Libertadores, me sostienen los resultados. Y los resultados es ganar la Copa y ganar la Liga. Muy bien por el profe, que tiene claro que tiene que ser campeón o que debe ser campeón. Pero yo no sé si un equipo grande como Atlético Nacional tenga que nada más permitirse evaluar cada 6 meses, sobre todo cuando hay este tipo de situaciones, porque tiene que ver con todo, tiene que ver con lo táctico, con lo estratégico, con lo reglamentario y repito, con lo futbolístico, porque Nacional no viene jugando bien y tiene una nómina que debería, por no decir tendría, que jugar mucho mejor, sobre todo en cuanto a la propuesta, en cuanto al dominio, en cuanto a la elección de jugadores y en cuanto a los partidos, mínimo como local. Es que Javier Gandolfi y su Atlético Nacional fueron el equipo peor visitante de los finalistas del torneo pasado. Y recuerdan que hacíamos el recorrido en ese momento aquí en esta mesa, el partido contra Águilas de visitante entre comillas porque es en Río Negro. Con la hinchada verde. Un montón de partidos hacíamos la cuenta y le sumamos a eso 3 partidos en Copa Libertadores de América. Los 3 de visitante los perdió Atlético Nacional. Esas 3 derrotas tumbaron todo lo bueno que había hecho, tumbaron entre comillas, de local, que ganó sus 3 partidos. ¿Y por qué digo tumbaron? Porque esos 3 partidos de visitante no le permitieron a Nacional terminar en el primer lugar. Por no terminar en el primer lugar, enfrenta a un equipo como Sao Paulo y definiendo en Brasil. Entonces, parece como empezar a unir hilos que no tienen nada que ver. Creo que tienen mucho que ver porque una cosa va a la otra y terminan en un equipo que está confundido y lo peor de todo, en una pésima relación con su principal activo, que es la hinchada. Y esta dirigencia ya sabe que es no tener a la hinchada en el bolsillo, porque cuando llegó el señor Sebastián Arango a Nacional, lo primero que intentaron hacer fue conectarse con la gente. Lo primero, porque estaba la conexión, Juanfe, ¿se acuerda? Santi, ¿se acuerda? Claro. La desconexión era total, de amenazas, de la sede con papel plástico para que no se mirara para adentro, de situación, incluso desde el tema de salud, de seguridad, difícil. Y la nueva dirigencia lo primero que intentó hacer fue hagamos un montón de cosas desde lo comunicacional, desde la narrativa, la forma en que nos comunicamos, desde las decisiones también, para unirnos. Encontraron tal unión que el equipo se volcó a favor de Atlético Nacional, la gente, para que incluso apoyaran para ser campeón. Y fue campeón este equipo. Ahora hay una relación muy desgastada, por no decir completamente rota. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y en la época del año que está ocurriendo, uno diría, ¿por qué no tomaron la decisión antes? Porque si también se decía que si Gandolfi no superaba la serie de Copa Libertadores, pues ya no estaría más con Atlético Nacional y lo aguantaron un poco más. Pero si vamos incluso a esta misma dirigencia, al año anterior, más o menos por esta época, estábamos viendo agosto, fue que tomaron la decisión de sacar a Pablo Repeto, de que llegara Efraín Juárez e iniciar en los últimos 3 meses del año un proceso que le dio todo lo que le dio Atlético Nacional. Entonces, no sé si están apostándole ahora a eso, después de haber hecho una mala apuesta con Gandolfi, un técnico que, hay que decirlo, y lo advertíamos yo creo acá en este programa desde principio de año, venía con las referencias de Independiente del Valle y las referencias, por lo menos en las redes sociales, en lo que uno notaba, y de Talleres, no eran, que fue lo mismo, Santi. Sí. No eran las mejores. De un técnico que, sobre todo en esos comentarios decía, no es capaz de resolver las diferentes situaciones de partido. Y es lo que ocurrió en el día de ayer y lo hablábamos con nuestro compañero Juan Fernando Foronda. Tengo que dar el crédito porque él fue quien dio luces al respecto y es, entonces Nacional
Si va perdiendo no tiene un plan. El plan es mirar para atrás y viabilizarse de primero y lo entré. ¿Y dónde está la planificación? Vamos empatando, perdiendo. Los famosos escenarios. Sí, los escenarios, sí. Exacto. Entonces, miro para atrás, vi a Billy me resuelve, entrémoslo y los 4 extranjeros. Entonces, no hay una planeación, no había una planeación real para qué servían los asistentes, para qué servía pues todo lo que se hace en la semana. Y ahí es donde uno queda pues como con las grandes dudas acerca de cuáles fueron los reales argumentos de contratar a este entrenador. Escuchemos a Javier Gandolfi y consecutivamente a Leonel Álvarez, ambos hablando del tema. Por supuesto, el primero dando la explicación, el segundo entendiendo que él debe luchar por sus colores y sus colores indican que debe ir por esos, además de los 3 puntos que ya ganó, por 3 goles más que le da el beneficio de hacerlo desde el escritorio. La respuesta es muy corta. Cuando decido realizar el cambio, no en ningún momento tuve en cuenta que teníamos los 3 en el campo de juego y obviamente no hay excusas y luego lo hablaré obviamente con el cuerpo técnico que no puede pasar, no hay mucho para agregar. Hemos ganado un gran partido y creo que este es el camino hacia buscar entrar a los 8. Sí me queda una inquietud, no sé, creo que Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros, porque todavía Arce no tiene la nacionalidad colombiana. Entonces, este es un tema que es bueno revisarlo. Indudablemente que uno tiene que apelar a todo esto y más con un equipo de la jerarquía, de la condición de Nacional. Escuchábamos a Javier Gandolfi, a Leonel Álvarez. Tras ese momento que para el técnico Leonel Álvarez también era poner el tema sobre la mesa, reconfirmarlo y decir que a partir de lo que había pasado en el terreno de juego se iban a hacer los trabajos necesarios para que el resultado no fuera 1-0, sino 3-0 a favor. Y en todo su derecho, en absolutamente todo su derecho. Si hubiera pasado por el contrario, aquí estaremos diciendo Nacional debe pedir los 3 puntos porque ganó 1-0 y debe ganar 3-0, porque en últimas en el fútbol, bueno, y sobre todo entendiendo que Bucaramanga no tiene pues ni la nómina de Atlético Nacional ni la estructura de Atlético Nacional y que ahora está peleando, juega bien este equipo, es un equipo que compite bien, que juega bien, que recordemos hace muy poco tiempo jugó torneo internacional, que logró un gran resultado en Brasil, que queda eliminado desde el punto penal. Es un equipo con jugadores interesantes para lo que es Atlético Bucaramanga, que no tiene la chequera de otros, pero tiene que pedirlo, tiene que pedirlo. Hacer valer el reglamento, claro, simplemente total. Y marcar un precedente. Yo creo que solamente ha habido 2 precedentes de este tipo en el fútbol colombiano. Artículo 34 del reglamento del campeonato: en cada uno de los partidos oficiales los clubes solo podrán alinear en terreno de juego de forma simultánea un máximo de 3 jugadores extranjeros. Y el artículo 83 ya dice de la sanción disciplinaria de Atlético Nacional, que sería alrededor de 20 millones de pesos. Santi, y además que saldrá el próximo miércoles, sí, pues esperamos que... En la resolución del comité. Y además es que Leonel ganó el partido. Entonces yo creo que con la cabeza mucho más alta va a pedir más, porque es que lo ganó en la cancha. Que Nacional mereció el empate, puede ser. Que tuvo una pena máxima que atajó Daldair Quintana y que hubo algunos tiros peligrosos. Sí, pero para eso está el arquero rival, para evitar que Nacional no meta goles, y lo hizo a plenitud, a cabalidad del ex Atlético Nacional. En este momento se habla mucho de los puntos y de los goles, pero ¿quién no lo va a hacer? Podría ser más criticable cuando el equipo, y ha pasado, un equipo pierde el partido y va a pedir en el escritorio, y también reglamentariamente lo podría hacer, pero ahora ganando el partido. Un par de datos: Nacional ganó 1 de sus últimos 5 partidos por liga, 1 de los 5. Para poner en contexto, Juanfe y Santi, de que no es que estemos hablando de que Nacional está en una supercrisis desde lo deportivo, porque está incluso ahí metido en los puestos de clasificación, de que Nacional juega horrible, ¿no? Ha tenido buenos momentos, pero esos números avalan
avalan de que no es solamente el tema de la inscripción o de la alineación de 4 jugadores extranjeros. Esos últimos 5 partidos que contamos que nada más ganó 1 por liga, comenzaron en medio de la llave en la que queda eliminado por la Copa Libertadores de América. Partido de ida, comienza los 5 partidos que hacemos la línea consecutiva y luego queda eliminado de Copa Libertadores de América. Tiene 17 puntos de 33 posibles, posición 7 en 11 fechas, 12 goles en contra en 11 partidos. Un equipo grande, candidato y protagonista, no puede permitirse el lujo de recibir un promedio de más de 1 gol por partido y de no solamente ser un regular visitante, sino también empezar a dejar puntos en el camino como local. Ha recibido 6 goles en sus últimos 3 partidos, sumando Liga y Copa, o sea, de forma consecutiva en cuanto a calendario. Nacional 0, Bucaramanga 1, Medellín 3, Nacional 3, Quindío 2, Nacional 2. Y además, el dato que Santi tiene muy claro, el tema de los partidos que no ha podido remontar, más de 50 partidos dirigidos, comenzó perdiendo 16 y nunca ha remontado un partido. Nunca ha remontado. Remontar es empatarlo y pasarlo, ponerse por encima, no empatarlo, porque sí empató varios. Pero 16 que comenzó perdiendo. Como ayer, que empezó perdiendo y no fue capaz de remontar. Exactamente. Y si pudo haber empatado, pues tampoco era remontada, porque era empatar el partido. El dato de Oscar Yamid, que es muy juicioso con los datos, Oscar Yamid Quirós, muy hincha de Nacional y que nos regaló datos muy interesantes en su cuenta de X. Muy bien, seguramente tendremos desarrollo una vez que conozcamos la posición oficial del cuadro Atlético Nacional. Lo tendrá aquí en Noticias Telemedellín y en Cambio de Frente, por supuesto. Por ahora vamos a reconocer una vez más los goles de esta jornada que ha tenido algunos partidos interesantes, algunos que empiezan a dejar dudas en la forma de los equipos y otros que están sorprendiendo. Victoria de Tolima 4-0 frente a Boyacá Chico. Marlon Torres de cabeza. Primer gol en el torneo, tiene 29 años, el ex América y el ex Independiente Medellín en esta primera incursión del cuadro tolimense y luego en la definición cuando parecía que no pasaba de ahí la pelota. Aparece el segundo gol y este es de Gonzalo Lencina, el argentino de 27 años. ¿Cómo le rinden los extranjeros siempre al Deportes Tolima? Están ahí para hacer la diferencia. Al 58, Brian Rovira. ¿Cómo levanta la cabeza? Recupera la pelota y gesto técnico. Perfecto, el arquero retrocediendo. Lo toma mal parado, la pelota adentro del 3-0. Y al 74, esta jugada iba a hacer falta, entre otras cosas, como se quedaron esperando que decía el árbitro, no pitó el Mario González. Ante la salida del arquero. El toquecito es de Torres. Que va por dentro esta ese defensor del Chico. Con pierna. En fin, 4-0, victoria del Tolima. Deportivo Cali, que venía de empatar en el clásico vallecaucano frente a América de Cali, ganó su partido frente al conjunto Deportivo Pasto. Avilés Hurtado, el primer gol del partido. Avilés, que ya llegó a 6 anotaciones, está en la primera ubicación junto a otros como Luciano Daniel Pons y Francisco Fidriceus. Que el segundo gol de Andrei Estupiñán, apenas el minuto 21, ya ganaba el conjunto Deportivo Cali 2-0. Y el descuento llegó al minuto 88, obra de John David Méndez. Deportivo Cali se impuso 2-1 frente al conjunto Deportivo Pasto y va recortando de a poquito el equipo de Gamero. El vigente campeón ganó en casa. Independiente Santa Fe derrotó 2-0 a Unión Magdalena. El primer gol del Turro Olivera. Después de este tiro de esquina la deja pasar en el primer palo y la anotación, y al minuto 88 otro defensor, pero esta vez por sector izquierdo, Cristian Mafla, ex Atlético Nacional, define para el 2-0 definitivo. Victoria entonces del equipo cardenal como local y demostrando con Javier Santiago Mosquera y otros jugadores su fortaleza en el Campín. Estadio Palo Grande de Manizales para una victoria más de los del Arriero, que empiezan a encontrar ese oxígeno necesario para cumplir aquí y allá. Y de cabeza Jorge Cardona al minuto 56, el único gol del partido. Alianza derrotó 3-0 a Millonarios, que venía mejorando, que venía ganando algunos puntos importantes, pero que se vio bastante mal en Valledupar. Minuto 38, gol de Jesús Muñoz. Al 45+3 apareció Edwin Torres, el futbolista antioqueño que pasó con pocos resultados positivos por Atlético Nacional. Y al minuto 56 de pena máxima, Carlos Alberto Lucumí para el triunfo de Alianza 3-0. Y Fortaleza venció 1-0 al América de Cali al minuto 42 de penal con Sebastián Valencia.
Empate 1-1 de Junior frente a Equidad. Solamente hasta el minuto 70 se abre el marcador después de este tiro de esquina. El centro que aparece de Brian Castrillón y el de cabeza es Guillermo Paiva. Pero 18 minutos más tarde se acababa el partido y el pase es de Manuel Mónaco y Giovanni Bolívar. Ahí, habilitado con pierna derecha, la pelota adentro. La tabla de posiciones tiene al Junior, que aunque no pudo ganar como local, se mantiene líder con 21 puntos en 11 partidos disputados. Segundo, Fortaleza también con 21, perdiendo la diferencia de gol por 2 anotaciones. Tercer lugar para Bucaramanga con 20, cuarto Tolima con 20, quinto Independiente Medellín con 20. Tanto Bucaramanga como Medellín un partido menos que los primeros 10 equipos. Sexto Llaneros con 18, séptimo Nacional con 17 puntos, calendario completo. Independiente Santa Fe con 16, Alianza con 15, Deportivo Cali con 14 puntos. Posición 11 para Deportivo Pereira con 13, 11 Caldas con 13. Los de 11 puntos son Envigado, Millonarios, La Equidad y Unión Magdalena. Puesto 17 Boyacá Chico con 10, Deportivo Pasto tiene 9, Águilas Doradas tiene 8 puntos y América de Cali con un partido menos que unos, 2 partidos menos que otros, pero tiene solo 6 punticos el América de Cali de David González. La programación de la fecha 12 comenzará el próximo viernes 6 de la tarde, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga frente a Deportes Tolima. A las 8 y 10 de la noche, América se medirá ante 11 Caldas. El sábado se enfrentarán Envigado a las 2 de la tarde frente a Alianza. A las 4 y 10 de la tarde en Villavicencio, Llaneros frente a Águilas. 6 y 20 en el Departamental La Libertad, el Deportivo Pasto contra Santa Fe y Equidad en el Metropolitano de Techo a las 8 y 30 frente a Deportivo Cali. Y el domingo, Millonarios a las 2 de la tarde contra Fortaleza en el Campín. A las 4 y 10 de la tarde, Nacional visita a Unión Magdalena. Independiente Medellín será local. 6 y 20 de la tarde, partido de la jornada, Estadio Atanasio Girardot contra Junior. Y en la Independencia de Tunja a las 8 y 30 de la noche, Chico frente a Pereira. Antes de que pasemos a las anotaciones de los jugadores colombianos en el exterior, en nuestro pasaporte al gol acaba de llegar un comunicado oficial de Independiente Medellín en el que están alertando sobre personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por empleados del club. Hay 2 temas puntuales en este comunicado. El primero de ellos dice: desde el club, hablo de Independiente Medellín, abro comillas, hemos identificado al menos a 2 individuos que de manera reiterada utilizan a menores de edad dentro del estadio para exhibir carteles pidiendo camisetas a los jugadores. Posteriormente, estas prendas son vendidas a través de redes sociales, instrumentalizando a los niños en prácticas deshonestas que engañan además al jugador de fútbol. Asimismo, gracias a denuncias realizadas por algunos hinchas, se han identificado algunas personas que se hacen pasar por empleados del club en redes sociales, ofreciendo supuestos beneficios como acceso a entrenamientos, a partidos, ingreso a cancha con los jugadores, fotografías, camisetas y demás. Dichas personas ya fueron identificadas y el club tomará acciones legales en su contra. El Deportivo Independiente Medellín está alertando entonces contra estas personas que se hacen pasar por empleados del club para tener estos beneficios y ya los tienen identificados. Eso es la parte buena de la información. Vamos de una vez rapidito a lo que han hecho los futbolistas colombianos en el exterior. Esto es nuestro pasaporte al gol en Cambio de Frente. Sporting es segundo con 12 puntos a 3 del líder que es Porto. Jugando, marcando, qué momento para Luis Suárez. Y se reportó también otro de Selección Colombia, Luis Fernando Díaz Marulanda, lo definió rapidito el conjunto Bayern Múnich enfrentando al Hamburgo. 5-0 ganó Bayern Múnich y uno de los goles fue del jugador guajiro. En la Serie A, Cagliari venció 2-0 a Parma y la primera anotación al minuto 33 es de Jerry Mina en este cabezazo en la suya. En eso es infalible el defensor de la Selección Colombia, que marca su 4º gol con el Cagliari, 8º en la tabla de la Serie A y como siempre con su bailecito. Marca con selección, marca con su equipo, por eso es titular aquí y fue titular allá. El Levante 2, Betis 2, perdía el Betis 2-0, pero apareció al minuto 47 Juan Camilo El Cucho Hernández para poner el 2-1 y empezar la levantada de su equipo. El pase de Sergi Altimira y Betis es sexto con 6 puntos a 6 del Madrid, que es líder. Cartagenero formado en el fútbol antioqueño, en el Club Deportivo Estudiantil. Hablamos de Roger Baker Martínez, quien estuvo por varios años en radar de Selección Colombia, ahora jugando para el equipo Al Tawón frente al Al Adud
debut en Arabia. Al minuto 27 marcó el 2-0 Roger Baker. Y un dato de los que le gusta a Tiago, el gol de Mateo Mejía, colombo español, nacido en Zaragoza, España, del Real Zaragoza, pasó por el Manchester United y ahora juega con el Burgos, que venció 2-3 gracias a su gol al Real Sporting en la segunda división de España. En Brasil, Vasco da Gama se acaba de incorporar Carlos Cuesta y ya marcó. El pase es de Carlos Andrés Gómez. Terminó 2-2 Vasco da Gama frente a Ceará. Vasco es puesto 15, muy lejos de la punta que tiene Flamengo. Y en otro partido también de la Serie A del fútbol brasileño se reportó el colombiano Johan Carbonero, ex Once Caldas, ex Racing Club de Argentina, en la derrota de su equipo 4-1 frente a Palmeiras. Perdió Inter, que está en la posición 12. Ha terminado la Vuelta a España en bicicleta, una de las grandes del circuito mundial, con un montón de circunstancias que vale la pena analizar, y por eso en Cambio de Frente vamos a tomarnos un tiempo para hacerlo, para mirar las aristas, lo que deja y lo que vendrá, porque hay preocupación, por supuesto, no solamente en el mundo del ciclismo, sino en el mundo del deporte, porque ya hay circunstancias que se asemejan unas de otras y que parece se van a convertir en el día a día de la actividad deportiva en eventos internacionales. Y para hablar de este tema particular hablamos con un amigo especialista en ciclismo, y es John Jaime Osorio. Jota, ¿cómo vamos? Bienvenido a Cambio de Frente, buena tarde. Hola Felipe y a los muchachos, a Tiago, a Santi, un abrazo, y a todos los televidentes de Telemedellín, un abrazo muy grande. Hombre, terminó la Vuelta a España más triste de la era moderna. Yo no sé si de las que se hicieron antes de la guerra, pero sí de estos últimos 20 años es la Vuelta a España más triste que hemos visto. De acuerdo, Jota. Es que mire, en la etapa 10, protestas que irrumpen en carrera, caída de Simón Petilli al entrar en activista a la calzada. La etapa 11, final neutralizado, tiempos tomados a 3 kilómetros de meta, una cosa que no veíamos si no era por un tema climático. La etapa 15, manifestantes que provocan caída de Javier Romo, otro corredor al suelo. En la etapa 16, recorte de 8 kilómetros. Etapa 18, la ACRI, que era de 25, terminó en 12. La etapa 20, desvíos puntuales para ajustarse a los bloqueos que estaban complicando la vía. Y lo de la etapa 21, que terminó siendo aún más complejo el tema. Hoy esta Vuelta a España sabe a poquito. Sabe un poquito, y es muy triste porque en la competencia se vieron cosas bonitas, en el Angliru se vieron temas interesantes, en la Bola del Mundo, digamos desde lo ciclístico, pero la Vuelta queda marcada por un tema que nos pone mucho a reflexionar, porque creo que ustedes tres que están en la mesa, con los que hemos conversado muchas veces, siempre creímos en esa propuesta muy Coubertin, forzando un poquito ahí el término. Cuando Coubertin monta el movimiento olímpico, nos vende la idea de que el deporte era una actividad neutral que se alejaba de todas las problemáticas sociales y que servía de catalizador, de encuentro, de fraternidad entre los pueblos, de unión, de compañerismo, de fair play, que es una filosofía hermosa que tiene el deporte y que la ha extendido disciplinas deportivas. Pero ya con lo de la Vuelta, y usted lo decía, Juan Felipe, se abre una puerta para todos los eventos deportivos que van a ser escenario de protestas. De aquí en adelante van a protestar todos los grupos que tienen derecho a protestar, los ambientalistas, los feministas, los que están contra una cosa, con la otra, contra la inversión árabe, contra la inversión americana. Pero una cosa son las protestas, otra cosa es cuando ya la geopolítica y la política, porque hoy con el comunicado de la UCI queda evidenciado que fue un tema político, absolutamente político, y luego respondió el presidente de España reconociendo que él incitó, que él apoyó y que él promovió las protestas. Entonces, cuando todo ese tema político y geopolítico se mete en el mundo del deporte, las cosas no terminan bien, y ya lo vimos con la Vuelta. Ojalá no pase, porque viene Mundial de Fútbol, viene Mundiales de Ciclismo, ahora en Ruanda, atletismo en Tokio, donde ya Colombia tiene una medalla. No ha pasado nada, pero el mundo del deporte está a la expectativa, porque se puede abrir una puerta de esas que no se vuelven a cerrar, y tendríamos un deporte metido en un tema geopolítico y político muy complejo que difícilmente lo podremos explicar. Jota, un abrazo muy grande, te escuchamos 3 semanas y ahora te saludamos, y pues mi pregunta venía a lo mismo, porque digamos que en diferentes disciplinas deportivas es bien complicado
hacer una protesta como esta, que fueron increciendo en la vuelta a España, pero quizá en un escenario de fútbol, de baloncesto, en un escenario de atletismo, pues hay controles, cámaras de reconocimiento facial, pero estos manifestantes se fueron dando cuenta que tienen incluso el factor sorpresa dentro del ciclismo, porque son cientos de kilómetros en los cuales ellos pueden decidir, cortamos al 50, al 67 o faltando 8, nos hacemos unas cuadras más atrás, ingresamos cuando nadie se dé cuenta y realmente, tú lo sabes, Joti, y yo lo sé, es imposible controlar todo el escenario de la carrera. Pero lo complicado es que ya ellos se dan cuenta de esto y ahora entonces, ¿qué viene para lo que dices? No solamente Mundial de Ciclismo que se aproxima, sino Tour de Francia del próximo año, que ya anunciaron, iba a arrancar, si no estoy mal, en Cataluña, y pues ya se empiezan esas conversaciones, es decir, se pone en peligro el espectáculo ciclístico, no solamente ahora en la Vuelta, sino que ya de aquí a lo que viene van a tener que ser fuertes las intervenciones en ese sentido. Claro, los deportes de calle, porque son los estadios más grandes del mundo. El ciclismo es un espectáculo gratuito y con 180 kilómetros de tribuna. Y es muy difícil cubrir 180 kilómetros con un sistema de seguridad para tratar de evitar que se presente lo que se presentó en la etapa del sábado, en la de la Bola del Mundo. Se hicieron antes de comenzar el puerto de montaña y por poco terminan interrumpiendo la etapa. Una cosa es que los protestantes, que tienen derecho a protestar, todos tenemos ese derecho, una cosa es que se manifiesten, que saquen sus banderas, que se hagan visibles, que creo que eso es lo válido, pero otra cosa es que se le atraviesen con una pancarta a un ciclista que está trabajando, que está haciendo un ejercicio físico agonístico, que va a 50 kilómetros por hora y que lo único que está pensando es en hacer el recorrido. Entonces se te atraviesan. Le pasó a Javier Romo, que estaba muy bien en la Vuelta, el español, y que estaba bien para el campeonato mundial. Se va a perder el mundial porque un manifestante que se iba a tirar con una bandera se resbaló y lo asustó y él se fue al piso. Entonces es muy difícil en este tipo de deportes controlar todo el escenario. Usted lo dice, en fútbol, en baloncesto, en deportes de coliseo, hay un control y unas restricciones mayores de acceso. Aquí puede llegar cualquiera a cualquier centímetro de los 180 kilómetros que tiene cada etapa. Es muy difícil. Yo no sé cómo van a empezar a pensar esas logísticas, pero van a tener que pensar algo en materia de seguridad, porque si no, los deportes de calle, esto aplica no solo para el ciclismo, el atletismo de calle, las grandes maratones del mundo también tienen que estar preocupadas con lo que vieron en la Vuelta a España. Total. Profe Jota, un abrazo. ¿Cómo está? Una feliz noche. Le quería preguntar sobre la parte deportiva. ¿Qué conclusión queda? ¿Qué destacar? ¿Cómo gana Jonas Vingegaard esta Vuelta a España? Y sobre todo para hacerle también el reconocimiento desde Cambio de Frente a los que disfrutaron de la parte deportiva, porque caos en las etapas, una premiación o un título sin fiesta, pero hubo también unos argumentos para poderlo ganar en la carretera. Pues, Tiago, yo creo que lo de Vingegaard es el segundo mejor ciclista del mundo y lo demostró. Si no, en ausencia del primero, que es Pogačar, pues el segundo era el gran candidato. Estaba cansado del Tour en la etapa del Angliru, luego reconoció, hace 2 días reconoció Sepp Kuss que estaba muy enfermo, que tenía tos, que tenía una virosis, pero supo superar su momento de crisis. Entonces creo que lo de Vingegaard, y aquí lo vemos sonriendo y saludando a la cámara como era habitual en él, corrió muy tranquilo porque el UAE no tuvo la estrategia colectiva para tratar de derrotarlo. Solamente se vio compacto como equipo en la penúltima etapa, pero el UAE se dedicó a mandar a sus hombres a ganar etapas, a buscar victorias individuales, cosa que es muy válida. Pero Joao Almeida, siendo un gran corredor, porque es un portento de corredor, no tenía la explosión necesaria para tratar de dominar a Vingegaard. De hecho, no lo atacó sino una vez, que fue en el Angliru, el día que Vingegaard estaba enfermo, se supo después, y sin embargo Vingegaard se fue a su rueda sin ninguna dificultad y llegó a línea de meta detrás de él, justo con una rueda de diferencia. Entonces yo creo que vimos un duelo interesante. Nos quedamos con la inquietud de si la contrarreloj, que era de 27 y fue de 12, hubiese sido un escenario para que Almeida hubiera sacado una diferencia mayor y esto hubiese sido más dramático, pero son las circunstancias. Creo que vimos un buen duelo con dos propuestas distintas. El Visma, que lo habíamos visto a la ofensiva en el Tour, lo vimos a la defensiva en la Vuelta,
Y el UAE lo vimos ocupado de las victorias de etapa porque quieren ese récord histórico que tiene el Columbus y que lo van a batir porque ya han ganado una cantidad de carreras en esta semana, pero definitivamente lo de Vingegaard es de aplaudir, es el segundo mejor ciclista del mundo, él lo sabe y lo refrendó de manera notoria en esta Vuelta a España. Jota, ¿sabe en qué pienso yo? ¿En qué pienso, Jota, ahora que usted estaba diciendo de lo que tenían que hacer las competencias para organizarse y buscarle la comba al palo? Porque el tema deportivo pues puede complicarle la vida. Imagínense qué empresas van a querer pautar, patrocinar, pagar plata para que se vean involucradas en unos temas de violencia, de protestas. De caos. De caos. Van a decir, no, yo no quiero mi nombre ahí vinculado. Pero también pienso en los ciclistas del Israel Premier Tech, que usted puede pensar como quiera, digamos que esta no es una disertación política, estamos hablando de deporte, y son personas que, como usted lo dijo, están trabajando por un equipo que les paga para que hagan su trabajo y para que hagan quedar bien el nombre, sea cual sea, como lo hace el UAE, como lo hace el BIDMA, bueno, póngale el nombre que quiera, y que todos ellos, muy pocos de hecho, en el World Tour, son de Israel. Imagínense también en qué momento están viviendo ellos. Claro, piensen en Richitello, que fue el campeón de los jóvenes, fue el mejor joven de la carrera, uno corriendo con miedo, porque él sabía que el uniforme que tenía era el objetivo que tenían trazado los manifestantes. De hecho, la protesta empieza por la presencia del Israel Premier Tech. Claro, el Comité Olímpico ha tomado posiciones políticas con el tema de Rusia y ha prohibido la presencia de Rusia como país en muchos eventos, y vemos en los Olímpicos a los deportistas rusos corriendo con la bandera olímpica porque no representan a su país. En el tema de Israel, pues con el tema si el movimiento olímpico vaya a tomar una decisión y si el ciclismo la vaya a tomar, porque el equipo por voluntad propia eliminó en la etapa 14, eliminó el nombre de Israel y dejó el patrocinador canadiense que es Premier Tech, pero esto no convenció a los no fue suficiente argumento para los manifestantes, que ya tenían una organización mucho mayor. Vamos a ver qué pasa, no sé, yo creo que la Unión Ciclista Internacional tendrá que tomar ciertas medidas con ese tipo de los patrocinios de naciones, porque hay otros equipos que están patrocinados por Bahrein, por Emiratos Árabes, que hoy no están en conflicto, pero en el momento en que lleguen a estarlo, porque todo es posible, que pero son los patrocinadores que tiene el ciclismo. Es muy difícil cuando un deporte que se rebusca a los patrocinadores lo va encontrando, aparece un estado que está cuestionado en la mirada pública a nivel internacional por lo que está haciendo, pero ¿qué culpa tiene el ciclista? O sea, proteste contra el Israel Premier Tech, pero no se le atraviese al ciclista cuando va a 60 definiendo una etapa. Acuérdense que en el Tour se metió un protestante y apareció un señor de seguridad que había sido incluso jugador de rugby. Y lo tomó de la baranda. En una llegada de etapa donde iba un corredor del Israel a definir la etapa. Entonces, en una de esas te tumban un ciclista por hora y terminamos con un acto lamentable. Entonces hay que mirar, ese tipo de cosas lo van a tener que revisar, la fórmula no la tenemos, pero algo tendrán que hacer desde la UCI, desde la organización de las carreras y desde la logística de estas pruebas de calle, que son muy espectaculares, que son gratuitas para el aficionado en la calle, que son un gran espectáculo, pero que si van a poner en riesgo la vida de los deportistas, van a tener que mirar otras opciones. Yo creo que desde Vanderlei Lima no veíamos algo tan lamentable en el deporte, con esa interferencia de los aficionados a los propios deportistas, aquel triste episodio de la maratón con Vanderlei Lima. Pero Jota, te quería preguntar por la organización de la Vuelta, porque queda muy mal parada, ya estaba, digamos, bastante cuestionada porque los recorridos no han sido constantes, los mejores, los podios entre las tres grandes siempre hemos visto que son como los que tienen menos espectáculo, han tenido bastantes dificultades, pero ahora con esto ¿cómo quedan paradas? Porque es que realmente, y sobre todo frente a los patrocinadores, ¿cuál es el tema? Que no solamente
la llegada, la celebración, es que allá en el sitio de meta está montado todo el andamiaje, los dummies de los patrocinadores, las grandes pancartas, las promociones, las actividades que hacen esta gente que paga mucha plata para poder estar dentro de la caravana, dentro de la organización, y que también pues van a decir, bueno, pues lo paraste a 3 kilómetros de meta, a 8, como cuando ganó Egan, que a propósito no tuvo la posibilidad, después de un gran esfuerzo, de celebrar con el público. Pues la llegada de Egan fue lamentable, triste para los aficionados del ciclismo. Entonces, ¿cómo va a quedar para esta organización? Sí. Santi, mire una cosa desde el mercadeo deportivo nomás. Hay un patrocinador que paga por la línea de meta y hay otro que es el Pozo, que paga por los kilómetros de aproximación a meta. El día que ganó Egan, ganó frente a una pancarta de El Pozo, 8 kilómetros, decía en esa pancarta, pero tenía el patrocinio del Pozo, no tenía el patrocinio del Cofidis, que es el patrocinio de meta. Entonces usted lo plantea y es bien interesante, porque en términos de mercadeo es un lío, porque uno podría decir, ¿por qué no tienen plan B? Cortar las etapas, tener una llegada y tener una llegada alterna para la etapa en caso de que haya dificultades, pero tendría que tener toda la parafernalia y toda la logística en ese sitio alterno, y eso no es fácil cuando es una caravana que se va moviendo 200 kilómetros diarios, y usted que lo ha vivido, son 180 kilómetros de recorrido y luego 40, 80 más hasta el sitio donde van a dormir, o incluso muchos más kilómetros, porque hay algunos traslados y algunas transferencias que son más largas. Ese es un tema de pensarlo a futuro, porque ya sabemos que el deporte es tan frágil que ya era peligroso solamente con la actividad normal, ahora queda mucho más peligroso con la apertura que se da a las repito, son válidas, pero no y nunca compartiremos con que sean violentas. Cada deportista colombiano, Jota, tiene un contexto diferente de acuerdo a expectativa, edad, posición en el equipo y características incluso, pero ¿qué evaluación general podemos hacer de los deportistas colombianos en esta Vuelta a España? Yo creo que tuvimos 2 abandonos por razones de salud. Cuando usted abandona porque está enfermo, pues no se puede evaluar, que fue el caso de Sergio Higuita y de Esteban Chávez. Lo de interesante porque está en un equipo que no tiene hombres de clasificación general, y en cada carrera en la que está Harold Tejada termina en el puesto 10, en el puesto 9, ahora terminó en el puesto 12, termina siendo el hombre de clasificación general de la Astana sin ser un equipo que busque la clasificación general, al punto que Harold estuvo en 4 fugas en esta Vuelta a España, o sea que lo tenían más para buscar etapas que incluso para estar en la clasificación. Estuvo cuarto en una etapa, no se le dio la victoria, pero cumplió. Lo de Egan, yo siempre he dicho que todo lo que gane Egan es como una enseñanza, un ejemplo y un llamado de atención para todos como seres humanos, porque lo que pasó Egan para llegar ahora a una victoria de etapa que me parece valiosísima. Él estaba en una gran condición, tuvo su día crítico, su día malo, como lo tenemos todos. Ese día se perdió de la lucha por la general, pero se reinventó y a los 2 días estaba ganando la etapa. Entonces creo que es una victoria importantísima por el contexto de Egan Bernal y por todo lo que ha pasado del accidente para acá. Y lo de Santiago Buitrago es bien particular porque al italiano Antonio Tiberi como jefe de filas, y había dicho que Santiago, que había hecho el Tour y se había caído después de estar en una gran condición, que él iba como corredor de apoyo, y se les atraviesa el liderato de Thorsten Train, el noruego del equipo, que nunca había sido jefe de filas, pero una vez vestido de rojo el equipo lo tiene que respaldar, y ahí vimos a Buitrago respaldándolo muy bien en las etapas de montaña, al punto que Thorsten Train termina siendo 9º en clasificación general, un corredor que nunca había aparecido en la primera página de la lista. Entonces hizo trabajo de gregario, lo hizo bien, se metió en las fugas, estuvo en 3 fugas donde pudo haber sido más protagonista, y creo que termina siendo un buen balance. Nos enseñamos a pedirle títulos a los ciclistas colombianos y se nos olvida que del año 85 a hoy hemos ganado entre la Vuelta a España 2 veces, el Giro 1 y el Tour 1 vez. Tenemos 4 victorias en 40 años. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, porque en algún momento algún colombiano va a volver a ganar. Lo que pasa es que van a pasar algunos años de la hegemonía Vingegaard-Pogačar para que puedan aparecer otros talentos, y de pronto en esa tanda venga un colombiano bueno que termine siendo jefe de filas y que termine ganando. Pero España está esperando el relevo generacional de los Valverde y los Contador,
Francia no ha podido sacar un segundo Bernay, ¿no? Y hace 40 años que no ganan el Tour. Entonces también es un tema de paciencia y de entender que como país suramericano, tercermundista, al que le cuestan más los procesos de ir a correr a Europa, en algún momento el proceso dará algún resultado y los chicos 6 y 17 podrán ser nuestro futuro. Ahí vimos al Grillito Martínez en su primera gran vuelta y siendo protagonista de alguna manera, intentando meterse en fútbol. Ahí va apareciendo el relevo poco a poco. Sí, es un muy buen análisis el que usted hace, Jota. A veces exigimos de más. Jota, muchas gracias por haber acompañado este espacio en Cambio de Frente. Nos sirvió mucho, nos da luces a esperar lo que venga. Jota, un abrazo, gracias. Un abrazo para ustedes y muchas gracias. Inviten otra vez. Claro, siempre, Jota. Tienes aquí las puertas abiertas. John Jaime Osorio, especialista en ciclismo. Nos tenemos que ir. Un abrazo, feliz noche para todos. Hablamos, chao, Santi. Chao, feliz hasta luego. Ustedes, amables televidentes, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Mañana tendremos horario especial de Cambio de Frente. A las 9 de la noche nos estaremos encontrando aquí en Telemedellín.